Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un placer compartir nuevamente este espacio de feedback. Bueno, el programa del día de hoy vamos a tener profesionales que nos van a marcar su impronta de todo lo que está pasando en los escenarios económicos, empresariales y también políticos para el cierre del programa. Digo escenario económico y empezamos por la macro, y hablando de la macro, hoy nos acompaña Aldo Abraham, lo están viendo ahí en pantalla, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Lo presenté a Aldo, pero voy marcando los avances del programa. Después vamos a tener a Pedro Cascales, que es presidente de la Cámara de Empresa de Gas Licuado. Obviamente es un sector muy sensible, un dato muy importante que desconocen y no se toca en los medios de comunicación. Después Pedro me va a corregir, pero de él recibo ese input. Creo que aproximadamente 20 millones de personas no tienen gas de red, un dato no menor, por eso es un tema importante. Y también cómo está viendo el sector energético en general. Vamos a tener un Zoom, si nos da el tiempo, con el presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, porque queremos saber este tema de conducción y liderazgo de Javier Milei, cómo con una fuerza tan chica, con tan poca cantidad de diputados, las metas que se propone las vas consiguiendo progresiva, paulatinamente. Bueno, todo esto lo veremos después con Maxi Aguiar. Aldo Abraham, placer nuevamente que estés acá. Para mí es un gusto. Bueno, Aldo, empiezo por el lado más duro. Dije Javier Milei, se establece una serie de metas, las va cumpliendo, busca que no se desvíen las metas, vetos que, como le resultó favorable porque no pudieron impugnar el veto, pero dice, mi presupuesto que voy a presentar va a arrancar, voy a gastar lo que se recauda. Cuestión, desde el pragmatismo y desde el análisis de cualquier familia, lógica. Pero dicho todo esto, la gente dice, bueno, creo en vos, tiene liderazgo alto, pero ¿cuándo vamos a repuntar? Mira, las señales de repunte ya se ven en el mes de julio. Una cosa que todos tenemos que entender es que cuando una economía se empieza a recuperar, no es que todos los sectores de golpe empiezan a subir. Algunos siguen cayendo, otros dejan de caer, pero no aumentan. Hay una mayoría que hace que el promedio de la economía empiece a aumentar en términos de producción, ¿no? Y después hay que ver cómo se hace para que esta recuperación sea lo más rápido posible. Acá muchos hablan de que fue el ajuste fiscal de Javier Milei el que generó la recesión. Creo que no miraron ninguna cifra, porque la recesión empieza en septiembre. Y no me extraña que haya empezado en septiembre del año pasado, porque durante todo el segundo semestre del año pasado, los periodistas y los economistas nos pasamos hablando de que había un proceso hiperinflacionario, cuándo iba a ser la crisis, y los argentinos, la verdad... Te interrumpo acá para que seas con una idea. ¿Coincidís con lo que dicen algunos dirigentes? Le inyectaron anabólicos a los últimos meses de la gestión del gobierno anterior. Le inyectaron, en principio nos endeudaron un montón para que esa recesión no se produjera antes. O sea, eso es así. Sí, se endeudaron, quemaron todas las reservas que tenía el Banco Central. El problema es que en algún momento eso se te acaba, ya para septiembre se había acabado, pero lo que empezó a hacer la gente cuando veía que venía una crisis, claramente es lo que ya estamos acostumbrados a saber que hay que hacer, ¿no? Porque hemos vivido demasiadas, que es empezar a ahorrar en divisas, porque si ahorrás en pesos eso se diluye, para que, si viene la crisis, poder morigerar el impacto sobre el bienestar económico de tu familia de esa crisis. Ahora, de lo que estamos hablando entonces es dejar de consumir e invertir, ¿no? Y lo mismo hacen las empresas, pues también tienen miedo a una crisis, y si todos dejamos de consumir y de invertir, lo que vos tenés es que la demanda interna se desploma. ¿Para quién vas a trabajar? ¿Para quién vas a producir? Y ahí tenés la recesión. Acá el gran tema es que hay algunas cosas... La pregunta que te haría es, bueno, ¿qué pasa con la demanda interna? Y es que hasta que nosotros no recibamos, ¿no? Nosotros, vos, yo, todos los que me están viendo, no recibamos señales contundentes de que no hay una crisis ahí adelante, vamos a seguir actuando igual. Decí que poco a poco vamos viendo que algunas cosas se resuelven y que pareciera que esa crisis
no va a venir. Por ejemplo, la desaceleración de la inflación es algo que a todo el mundo lo tranquiliza, porque cuando veías que íbamos a una hiper, y el pánico era total. Hoy, por lo menos decís, por acá no viene la crisis, pero ahí es te cierto... vuelvo a interrumpir. Sí, Ahí te vuelvo a interrumpir. Te van a decir algunos, ese es mi rol periodístico, ¿no? Sí, obvio, dale. La clavaron en 4 a la inflación. No, eso no es así. De hecho, fue mayor... Nosotros teníamos relevado 4,4%, salió 4,2%. Sí. Y eso es porque en julio, como hubiera impactado muy duro en las tarifas de servicios públicos, en medio del mes más frío, en las facturas, una suba de esas tarifas de energía las pasaron a agosto, y en agosto sí se implementaron esas subas, y por eso es que dio más agosto que julio. Si hubiera sido que las hubieran aumentado en julio, hubiera sido al revés. Y por ahí hubiera dado menos de 4, la verdad que no sé, porque tan fino no hilamos. Pero sí, lo que te puedo garantizar es que a partir de ahora y hasta fin de año vamos a tener... ¿Ves desaceleración? Todo abajo de 4. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la desaceleración que hemos tenido de la inflación en la Argentina no la previó ningún analista económico del mundo, y me incluyo. Nosotros, yo recibo todas las encuestas. ¿Dijiste? Sí, sí. Yo recibo todas las encuestas y participo. Obvio. Participamos como fundación en las encuestas. ¿Participan las ustedes más bajas, en el EMAE? ¿Participan ustedes en el EMAE? En el del REM. El REM, no en el EMAE, disculpa, el REM. También. El REM, nosotros teníamos la proyección más baja de inflación para este año, 180%. Algunos estaban, muy poquitos, estaban por debajo de la inflación del año pasado. Y eso a principios de año estamos hablando, ¿no? Y todos los demás estaban bien lejos por arriba de la inflación de este año. Este año, ¿sabes cuánto va a ser la inflación? 120% y quizás menos. O sea, claramente pensar que vos desde 25% a 5%, ponele, venís bajando de a puntos porcentuales y vas a poder seguir bajando a puntos porcentuales cuando estás en 5, no es realista. Ahora lo que tenés que esperar es que baje de a décimas, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Probablemente el año que viene lo que vas a ver son mayormente algunos 3, sí, al principio del año, pero después que se estabiliza en 2, quizás veas algún 1. La inflación el año que viene va a ser menos del 30%. Esa es la realidad. O sea, el rumbo en ese sentido está bien. Sí, falta resolver este tema del nivel de actividad, ¿no? Que para que la gente empiece a creer que realmente va a haber el cambio de rumbo que se votó el año pasado, y hay que dar más señales, ¿no? El gobierno está dando todas las que puede, pero vos sabés que los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes, o sea que hay que resolverlos en el Congreso, y en el Congreso venimos bastante mal con ese tema. A ver, ¿en qué considerás que venimos mal? A ver. Y acá la verdad es que el proceso de regulación, privatización que había que hacer, y muchas de las regulaciones son por leyes, no se han podido hacer porque mandaron una ley bases original que era enorme y no la pudieron aprobar. Después mandaron una light, y esa misma que era light la diluyeron mucho más. Y es lógico que esto haya pasado, porque en realidad cuando nosotros hablamos de regulaciones, estamos hablando de un montón de corporaciones políticas, empresariales, gremiales, intelectuales y profesionales que se están beneficiando a costa del bienestar de todos los argentinos con alguna prebenda, protección o subsidio, que no va a los más pobres precisamente, y que obviamente van a pelear por seguir manteniendo esos privilegios, ¿no? Y de eso estamos hablando, de desarmar esos privilegios para que la carga que pagamos los argentinos para sacar este país adelante se reparta un poco más justo, ¿no? Y eso, bueno, no ha pasado. Y a lo que no se haya podido desregular, y bueno, habrá que irlo desregulando de a uno. Pero se está moviendo... Es lo que se puede. El ministro, llamémoslo, no es de modernización, pero se llama... De desregulación. Sí, se llama de desregulación, pero el concepto, el leitmotiv sería la modernización. Porque incluso se ocupa de la parte del Estado, ¿no? Nosotros le estamos ayudando en esas dos cosas, ¿sí? de hecho, sí. Bien. Muy buen trabajo. Pero está trabajando de manera intensa para flexibilizar las normas, ¿no es cierto? Sí. Mira, esto, desde cuando era estudiante en la facultad, me decían que somos un país sobrelegislado y subejecutado, lleno de leyes, ¿sí? Bueno,
El anterior Ministerio de Modernización, en la época de Cambiemos, con el cual nosotros también colaboramos, decidió poner a todas las regulaciones que tenía la economía argentina dentro de una computadora, un enorme servidor. Llegaron a poner más de 75.000 regulaciones. Listo. Nosotros les hacíamos broma, les decíamos, che, no las junten porque, imagínate, 75.000 regulaciones, ¿quién las va a conocer? ¿No? Nada, por ahí la mayoría ya ni se las acuerdan, ¿no? Claro. Ahora todo el mundo va a saber que existe. A algunos se le va a ocurrir aplicar regulaciones que hasta ahora no se aplicaban, ¿no? Bueno, ahora hay que desarmar todo eso y se están empezando, es cierto, como vos decís, a desarmar aquellas que se pueden desarmar desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Las que dependen de un DNU, de un decreto, una resolución. Y en ese sentido se está trabajando y todas las semanas sale un set de regulaciones en el boletín oficial. Bien. El gobierno, tal vez te estoy sintetizando, pero para el público y demás. A ver, en ese triángulo te digo, hablamos de la inflación, te pregunté sobre la desaceleración, el tipo de cambio, y ahí te pregunto, Crowling Peck, el sector agropecuario que dice que el dólar está barato, y obviamente el nivel de reservas. Bueno, ¿cómo viene con este equilibrio el gobierno nacional o el ministro de Economía? Mira, acá yo creo que el gran problema fue que en mayo y en junio, para cancelar parte de los pases pasivos, el Banco Central emitió mucho más de lo que la gente demandaba. Hasta ahí la verdad es que no lo venía haciendo y uno lo notaba en los dólares paralelos. Ahí vos tenés lo que verdaderamente vale un peso en términos de los dólares, ¿no? Y de golpe lo viste subir fuertemente. Es cierto que también ha ayudado por toda esta discusión tan pobre que dio el Congreso respecto de los proyectos de ley que mandó el Congreso, estos que estábamos hablando de regulación hace un rato, pero fíjate que cuando eso pasó, la verdad es que bajó un poco el valor del dólar, o sea, mostrando que se recuperaba un poco la confianza en la Argentina, pero ahora creo que falta todavía quitar esos pesos que están de más, ¿no?, en el mercado, primero para que se achique la brecha, ¿no?, y vuelva a ser la que teníamos en abril y marzo, muy bajita, porque eso hace esperar a los exportadores que no haya un salto cambiario. Entonces empiezan a vender dólares y eso le conviene al Banco Central en términos de mostrar una suba de las reservas. Fíjate que antes, cuando era bajita la brecha, como si compraba divisas y ahora está costando mucho comprar divisas. Y lo otro, porque así va a aparecer como más pronto la posibilidad de ir a una unificación cambiaria, porque es cierto que este gobierno ha dicho que va a salir a una unificación cambiaria con un salto pequeño del tipo de cambio. Y sabemos que la salida a una unificación cambiaria se hace a un tipo de cambio que está cerca, pero por debajo de los dólares paralelos. Con lo cual, hasta que no achiquemos la brecha, va a parecer lejano esto de unificar el tipo de cambio, ¿no? Y genera mucha percepción de riesgo, ¿no? Y un costo sobre el nivel de actividad. Vos sabés, Aldo, que quisiera seguir preguntando, pero bueno, la televisión es así y tenemos un entrevistado de lujo para el próximo bloque. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Señores, un pequeño corte y te quedás con nosotros acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Bueno, señores, yo lo presenté, lo estamos viendo ahora en cámara, Pedro Cascales.
Pedro, bueno, un placer que estés acá. Gracias, Gustavo. Arranqué la apertura del programa con un dato, el que no escuchó programas anteriores, una información que vos nos das. En nuestro país, presten atención, 20 millones de personas no tienen gas de red. Y la fuente que nos provee esta información es Pedro, ¿correcto, no? Así es, Gustavo. La realidad es que después del gas natural, el gas envasado, el gas licuado de petróleo en garrafas o en tanques o en cilindros, es el combustible más utilizado en Argentina por 20 millones de personas, como bien dijiste vos, y es un combustible que además tiene la facilidad del transporte, pues no necesitas un gasoducto para llevarlo, lo puedes llevar en camiones, pues se lleva en garrafas, y es muy noble porque tiene una combustión muy completa, con lo cual es mucho más ecológico que otros combustibles, como puede ser la leña, otros combustibles líquidos, el gasol, el fuel oil, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que es un muy buen producto energético. En el mundo lo usan 3.000 millones de personas. O sea, casi la mitad de la población mundial, un poquito menos. Exactamente. Y la verdad que en Argentina, bueno, hace poquito sacaron lo que era la palabrita máximo de los precios de referencia. La ley originalmente nunca habló de precios máximos, siempre habló de precios de referencia, y el gobierno acaba de sacar esa palabra máximo. Entonces ahora los precios tienen un rango de cierta libertad, digamos, con lo cual eso es bueno porque permite que funcione la competencia, la oferta y la demanda, y también funcionen las inversiones, porque hasta ahora, con los precios regulados como venían históricamente dándose, las inversiones estaban pisadas. Y este es un sector que es muy importante las inversiones porque es un sector capital intensivo, inversión intensiva, hay que mantener 20 millones de garrafas, cada 10 años hay que recertificar las garrafas, y por supuesto hay miles de camiones en las rutas, hay cientos de plantas de envasado y de fraccionado, que eso requiere mucha inversión. Y si no tenés un precio que te permita recuperar la inversión, es imposible que esas inversiones se realicen. Hasta ahora la industria venía canibalizándose en sus inversiones y a partir de ahora creo que esto es una noticia muy positiva que va a permitir empezar a recuperar este factor de inversión. Y Te interrumpo, porque estamos viendo una imagen acá, sí. ¿no? ¿Sí? Cuando le decís a la gente que se canibaliza, quiere decir que de pronto esta garrafa tiene un ciclo de vida, la tienen que sacar del circuito y si el precio lo tienen mucho más bajo, esta garrafa la siguen reutilizando. ¿Esto es la canibalización? No, la canibalización es que empiezan a desaparecer empresas del mercado. Ah, por un lado. Y por otro lado, el cuidado de la calidad. El cuidado de la calidad se ha mantenido siempre. Se mantuvo siempre, siempre. Lo que pasa es que hubo empresas... ¿Pero no cambia la tecnología con esto? Por supuesto va a haber más tecnología ahora, porque va a permitir que ingrese tecnología, porque se va a poder amortizar y eso en definitiva redunda en un mejor servicio, en un mejor costo, y un mejor costo es un mejor precio. Pero para que tengas una idea, y la gente que nos está viendo, en los últimos 2 años se fueron del mercado 2 empresas. ¿Por qué se va una empresa del mercado? Porque los números no dan. Claro. ¿No? Entonces, esto debe ser un círculo virtuoso, no un círculo que va en detrimento de la inversión del capital privado, que era lo que venía pasando. Entonces, y por el otro lado, los precios no han subido de manera importante. Este año arrancamos con 7.500 pesos la garrafa de 10 kilos en enero y hoy está entre 8.500 y 10.500 pesos según la zona del país y tuvimos una inflación del 90%. Te das cuenta que el precio no siguió el mismo ritmo. A pesar de la liberación, ha tenido un crecimiento muy moderado. ¿Por qué muy moderado? Básicamente porque hay mucha competencia, no solo dentro del sector, sino también con otras energías, como puede ser la electricidad o en el otro extremo la leña. En Argentina nadie usa leña porque es más cara la leña que la garrafa, digamos, ¿no? Bien, ¿te puedo pasar como especialista del sector? ¿Cómo no? Ahí estamos viendo estas imágenes. O sea, la inspiración vino con las imágenes acá del equipo de Producción Cero, Gabriela, todo el equipazo. Y en la universidad estoy haciendo trabajar a los alumnos de comercio internacional con el régimen de incentivos de grandes inversiones. El famoso RIGI. El famoso RIGI, sí. Mucha gente, inversores y demás. ¿Lo estás viendo palpable? El tema de la reversión del gasoducto que viene del norte, que sería el de Bolivia, más allá de la reversión, la posibilidad de enviar gas a Brasil. El otro tema, el gasoducto que lo contaste la otra vez, para salir a través de la provincia de Río Negro y poder exportar. ¿Cómo ves el marco general? Mira, el marco es muy
alentador muy bueno. Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, con lo cual la potencialidad es enorme. El RIGI va a ayudar y ya hay inversiones que están en camino, como la que anunció Petronas con YPF para la famosa planta de GNL en Punta Colorada, en Río Negro. Eso va a traer aparejado también un gasoducto. Eso va a traer aparejado también la separación de líquidos, y va a haber más butano y más propano para el gas envasado. No, explicarle a la gente, más butano y más propano, ¿qué significa? Más gas licuado de petróleo. Para Bien. que la gente sepa, el gas que va en la garrafa es butano, el Sí. que va en los tanques, en los cilindros es propano. Bien. Y todo eso sale del gas natural o del Garrafa y petróleo. cilindro. Exacto. Propano y Es butano. decir, va a haber Bien. más. Argentina ya exporta 1 millón de toneladas y probablemente en los próximos 2 años probablemente dupliquemos ese 1 millón de toneladas para mirá que exportar. Y Mirá que también bien. para usos domésticos, con lo cual va a haber mucho más aplicaciones que hoy no conocemos o que están muy poco difundidas en Argentina, como es el gas licuado para los autos, para los motores náuticos, para los motores estacionarios, para los motores de generación eléctrica. ¿Por qué? Porque va a haber más abundancia de este recurso energético argentino que va a estar asociado con esto y la gente también va a tener un beneficio directamente relacionado Pero con dijiste esto. gas licuado para autos. Sí. Mira, en Argentina conocemos, el 99% de la gente conoce el gas natural comprimido. Ese es el que cargan hoy Hoy los cargan vehículos. muchos X. vehículos en las grandes ciudades. Pero ¿qué sucede? En el interior del país hay pocos lugares donde hay GNC, o si hay en las capitales, por ejemplo, que son en La Pampa, en Santa Rosa y en General Pico, tenés estaciones de GNC. El gas licuado de petróleo es el gas que usamos en la garrafa, en los cilindros, pero con un tanque especial para los autos, y eso se va a poder realizar con una inversión muchísimo menor, 1/5 parte de lo que es una estación de GNC o menos, y la conversión va a ser más barata que el GNC, con una gran ventaja. Vas a tener 4 veces más autonomía con igual capacidad de tanque ocupado. Así que eso va a ser una gran ventaja y probablemente con un 30% más barato que el costo de la nafta. Epa, qué dato, ¿eh? Te pido un favor, quédate acá. Tengo que hacer una entrevista con el presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, Maxi Aguiar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto verte, aunque sea esta vez a distancia. Puede ser desde la provincia de San Juan. En este momento sí. Bueno, estamos hablando de recursos energéticos, pero ¿sabes qué? No, voy al grano contigo y venimos planteando semana tras semana. Hubo una implosión en La Libertad Avanza. Javier Milei, un líder que mantenía imagen positiva de 50%, 48%, no cambia el rango, y a partir de esas crisis internas que tuvo, empezó a manejar liderazgo y conducción. Y cuando digo liderazgo y conducción, se lo vio en la mesa, unido con algunos referentes de la Unión Cívica Radical, y consiguió que no bochen el veto presidencial. O sea, está teniendo distintas batallas que las viene ganando. ¿Cómo lo ves vos a Javier Milei en la conducción en este momento? Sí, una de cal y una de arena, ¿no? Lo cierto es que a partir del cimbronazo en el espectro político que significó su llegada al poder, ha tenido algunas buenas y otras malas, ¿no? Lo cierto es que en términos legislativos, el hecho de que haya podido pasar el veto y la ley de reforma jubilatoria no haya tenido lugar es un logro legislativo. Es potencialmente un peligro en términos de opinión pública, ¿no? Al mismo tiempo, la capacidad que ha tenido para dividir a algunas fuerzas opositoras para lograr este objetivo no aparece tan, digamos, una habilidad que no aparece tan desarrollada cuando es hora de contener los propios, ¿no? Entonces termina con una serie de problemas internos que hace que figuras políticas salgan de su bancada. Por ejemplo, Arrieta se abstuvo, Sí. digo, en esta misma votación. Y era parte de su bancada hasta hace unos pocos días. Correcto. Entonces, en este contexto lo que va sucediendo es que se van dando algunas situaciones donde espacios políticos bastante, digamos, complicados en términos de posicionamiento terminan partiéndose, caso de la Unión Cívica Radical, por cierto, y de algunos peronismos. Hay que revisar bien quiénes no estuvieron en la votación y eran diputados nacionales del justicialismo, de algunos justicialismos provinciales, que terminan haciendo un guiño, a cambio de vaya a saber qué, con el propio gobierno de Milei, a cambio de la ausencia, ya no el voto en contra, la ausencia.
Pero digo, además de los negativos, hay que mirar los que no estuvieron. Y vamos a encontrar algunos acuerdos puntuales que ha sabido tejer. Mientras tanto, ahí voy con ese tema. Maxi, pero ahí voy con ese tema. Dijiste recién, algunos acuerdos puntuales que ha sabido tejer. Empieza a jugar el tablero de ajedrez y si querés sumarle ajedrez y póker con los distintos referentes políticos que decían, a ver, Macri le decía, no tenés el número, yo te lo voy a prestar y los dividió. El radicalismo por su parte lo vimos ahora y vos me estás sumando al justicialismo. Peronismos provinciales. Como te digo, es cuestión de ponerse a mirar los ausentes del peronismo y ahí vas a encontrar acuerdos. Digo, vas a encontrar algún acuerdo de Zamora, vas a encontrar algún acuerdo de Uñac, una diputada que no va, que se le complica. ¿No? Entonces, ahí se ve que el tejido es un poquito más fino que simplemente partir la UCR y el PRO, digamos, a partir de lo de Mauricio Macri, le ha permitido tener esta victoria legislativa, pero bueno, viene también la reforma, digamos, los fondos de las universidades, que está tratando temas delicados, como suele suceder en países que, a diferencia de lo que ha sucedido históricamente en la Argentina, los gobiernos lo hacen en minoría parlamentaria. Lo que va a pasar es que de aquí en adelante la capacidad de tejer que puedan tener los pocos alfiles con experiencia para esa lid que requiere ser casta, no podés tejer si no sos casta, los pocos que tienen con experiencia van a tener que aguzar el ingenio, en muchos casos ley por ley, para intentar, por un lado, llevar adelante la agenda del gobierno, pero por otro lado, impedir o trabar la agenda de la oposición. El caso de la reforma jubilatoria era claramente algo de la agenda de la oposición que, invirtiendo capital político, el gobierno ha podido frenar. Pero de estas pueden venir 50. Vamos a ver cómo resuelve cada una de ellas, ¿no? Maxi, muchísimas gracias. Te quiero ver en piso acá, si sos tan amable, porque tengo muchísimos temas más que tocar. Y vos sabés muy bien que en el cara a cara ahí tenemos más escenarios para desarrollar. Y continúo acá, retomo contigo. A ver, ¿cómo estás viendo el escenario futuro? Justo viene de una provincia que es rica en recursos. ¿Cómo estás viendo el escenario en el sector energético para cerrar el programa? Bueno, el RIGI, como te decía, es importante, es fundamental y es necesario. Sin embargo, no es la única pieza. Nadie entra a un lugar donde no puede sacar el capital. Con lo cual, el famoso tema del cepo y de salir del cepo va a ser necesario porque, insisto, el RIGI te permite decir, bueno, mi ecuación económica me da y tengo un plafón de estabilidad, pero necesito entrar y salir con libertad y con una cierta previsibilidad de tipo de cambio, y eso te lo va a dar realmente cuando se unifique el tipo de cambio y se abra el cepo. Digamos, nadie entra donde no puede salir. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que todavía falta, que creo que no estamos lejos, pero dado eso, creo que viene un cambio muy positivo y muy importante para los próximos años de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Yo tengo que hacer los agradecimientos, ¿saben a quién? A Sastrería Windsor, ¿sí? Lo tienen ahí, Maipú 843. Miren lo que es esta camisa, el saco, los detalles, la terminación. Si querés vestir bien, pasá por Sastrería Windsor.